todo el mundo se realizan estudios de investigación tipo encuestas para poder estimar cuáles son los principales problemas de salud en un determinado lugar. Una encuesta consiste en realizar un número de preguntas sobre un determinado tema o varios temas a los participantes, para luego analizar las respuestas y conocer mejor el tema. Gracias a estos estudios se pueden tomar buenas decisiones orientadas a atender las necesidades de salud de la población. Esta es la primera encuesta nacional especializada en salud mental que se realiza en nuestro país, y la información que recojamos será muy valiosa, pues se estima que los problemas de salud mental en el Perú han aumentado significativamente como consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Este formulario de permiso parental puede ser difícil de entender para ti, o puede tener información o palabras que no comprendas exactamente. Ten la confianza de pedirle al entrevistador o entrevistadora que te explique lo que no entiendas. ¿Cuál es el objetivo? Es conocer mejor cuáles son los problemas de salud mental más frecuentes en el país y qué necesidades en salud mental tiene la población. ¿Quién financia este estudio? El Ministerio de Salud del Perú. ¿En qué consiste la participación de tu hijo o hija representado o representada en este estudio? La participación de tu hijo o hija representado o representada es voluntaria. Nadie puede obligarlo o obligarla. Como es menor de edad, también debemos preguntarte a ti solicitando tu permiso para que pueda participar en este estudio. Si decides no firmar este formulario de permiso parental, tu hijo o hija representado o representada no podrá participar en el estudio. Una entrevistadora o entrevistador capacitado para entrevistar a menores de edad le leerá a tu hijo o hija representado o representada varias preguntas una por una. Algunas preguntas tienen alternativas y deberá elegir la que mejor refleje su situación. Otras preguntas no tienen alternativas y el entrevistador o entrevistadora le explicará en términos sencillos qué información se le pide. Si no entendiera alguna pregunta, tu hijo o hija representado o representada puede decírselo al entrevistador o entrevistadora. Si tu hijo o hija representado o representada no desea contestar alguna pregunta, puede decírselo al entrevistador o entrevistadora. No está obligado a contestar todas las preguntas. La duración del cuestionario puede variar entre 1 hora y media y 2 horas y media. Si les falta tiempo, pueden hacer una pausa y continuar más tarde o al día siguiente. ¿Por qué tu hijo o hija representado o representada? Cualquier persona que resida en territorio peruano, tenga entre 2 años a más, puede participar en este estudio. Las personas participantes han sido seleccionadas al azar de una base de datos provista por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Cuántas personas habrá en este estudio? Tendremos alrededor de 56.476 personas participando en este estudio. ¿Puede pasarle algo malo a tu hijo o hija representado o representada? Existe un ligero riesgo de que 2 cosas puedan pasar si tu hijo o hija representado o representada participa en este estudio. La primera es que puede ser que algunas de las preguntas que se le realicen le causen molestia o malestar. Sin embargo, tu hijo o hija representado o representada puede negarse a contestar cualquier pregunta y tomar descansos cuantas veces lo desee. De la misma forma, puede parar de contestar preguntas en cualquier momento. La segunda es que la información personal de tu hijo o hija representado o representada pueda ser revelada por accidente. Estamos siendo muy cuidadosos para evitar en lo posible que esto pase. A cada participante se le asignará un número de código. Toda la información relacionada con el estudio se rastreará utilizando el código en lugar del nombre. Conservaremos la información personal de tu hijo o hija representado o representada, como el nombre y la información de contacto, en un archivo protegido separado. Solo la coordinadora de campo y su equipo de investigación tendrán acceso directo a tus datos de investigación o tu información de identificación. La información que recopilaremos de tu hijo o hija representado o representada se almacenará en dispositivos seguros y protegidos por contraseña. ¿Qué tipo de cosas buenas pueden surgir de que tu hijo o hija representado o representada esté en este estudio?
No habrá ningún beneficio de forma personal y directa. Sin embargo, al unirse tu hijo o hija representado o representada al estudio, podría estar ayudando a que los investigadores conozcan mejor cuáles son los problemas de salud mental más frecuentes en el país y qué necesidades en salud mental tiene la población. ¿Tienes otras opciones? Puedes decidir que tu hijo o hija representado o representada no participe en el estudio. ¿Qué pasa si no quieres que tu hijo o hija representado o representada participe? Si no quieres que tu hijo o hija representado o representada participe en el estudio, se lo puedes decir al entrevistador o entrevistadora. Se respetará tu decisión y la de tu hijo o hija representado o representada. Nadie se molestará con ustedes por no participar. Si estás de acuerdo con que tu hijo o hija representado o representada participe en este estudio, necesitamos que firmes este formulario. Tu firma significa que nos das tu permiso para que tu hijo o hija representado o representada participe en este estudio. Sin embargo, tu hijo o hija representado o representada puede retirarse en cualquier momento si él, ella o tú deciden que no quieren que siga participando, aunque hayas firmado este formulario. Si cambias de opinión, se lo puedes decir al entrevistador o entrevistadora o a la coordinadora de campo Natalie Napanga Rivas. Si decides que tu hijo o hija representado o representada no participe o abandone este estudio más adelante, la atención en su centro de salud no se verá afectada y no perderá los beneficios que normalmente recibe. Si tu hijo o hija representado o representada abandona el estudio, los investigadores seguirán usando la información que recogieron sobre él o ella. ¿Qué debes hacer si tienes una queja sobre el estudio? Puedes llamar, escribir o mandar audios en cualquier momento a la coordinadora de campo Natalie Napanga Rivas al 987-850-896 o escribir al correo nnapanga@insm.gov.p, quien deberá responder obligatoriamente en 5 días hábiles o menos. También puedes llamar, escribir o mandar audios en cualquier momento a la presidenta del Comité de Ética, Gloria Tazaico Mesías, al 959-039-755 o escribir al correo ciei@insm.gov.p, quien deberá responder obligatoriamente en 5 días hábiles o menos. ¿Cuáles son los derechos de tu hijo o hija representado o representada si participa en este estudio? El Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi ha revisado y aprobado este estudio. Un comité de ética está compuesto por un grupo de personas autorizadas que revisan y aprueban los estudios de investigación. Los comités de ética verifican que la investigación se realice correctamente. El Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi quiere que sepas que solo con tu permiso tu hijo o hija representado o representada puede participar en este estudio. Si tienes preguntas o inquietudes sobre el estudio, puedes preguntarle al entrevistador o entrevistadora. También puedes llamar y escribir a la coordinadora de campo o a la presidenta del Comité de Ética. Además, puedes contactarte con el Comité de Ética si tienes alguna preocupación sobre los entrevistadores o sobre el proceso de solicitud de tu permiso. Si deseas hablar sobre los derechos de tu hijo o hija representado o representada como participante, o si tienes quejas y comentarios que quieras compartir con alguien que no trabaje en el estudio. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.